Bueno, buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase. Ayer estuvimos viendo las leyes precisamente que me permiten determinar cómo es el comportamiento, por ejemplo, en la solubilidad de un gas en un líquido con la ley de Henry, la ley de Raoult, que ya la hemos visto varias veces, que es la relación precisamente de entre las fases, ¿no? La fase líquida y el vapor. Y estábamos viendo al final precisamente la ley de Fick, que la ley de Fick es aplicada directamente a la difusión, ¿sí? Y entonces decíamos, bueno, esta difusión puede llevarse a cabo de diferentes maneras. Y la ley de Fick me permite precisamente estudiar ese comportamiento de transporte de las moléculas, ¿sí? En el caso de los sistemas biológicos, pues se aplica en una gran cantidad de sistemas. Veíamos ayer el que les ponía aquí en la imagen de la membrana, donde precisamente una proteína puede auxiliar en el transporte el transporte de una proteína aplicando la energía, por medio de la energía y el ATP, esa energía es la ATP, entonces aquí podría llevarse a cabo el transporte de esas moléculas. Y esas moléculas, esa difusión, pues se encarga en su estudio utilizando a la ley de Fick. Entonces, continuando, bueno, aquí les muestro algunos ejemplos precisamente de tipos de difusión. Por ejemplo, aquí tendríamos una difusión del gas hacia las plantas, hacia una fase sólida. Entonces yo puedo estudiar desde el punto de vista en la fase sólida, que sean las plantitas, y en la fase gaseosa. O, por ejemplo, aquí en las plantas de tratamiento, donde, si ustedes observan este barboteo, bueno, es aire, ese aire está transportando el oxígeno que necesitan las bacterias. Aquí tenemos una planta biológica, por lo tanto, aquí tengo un pozo con bacterias, una gran variedad de bacterias, y ese oxígeno que está emitiéndose a través de esos barboteadores, bueno, está transportando el oxígeno hacia los diferentes pequeños microorganismos. Entonces, ¿qué tipos de difusión podemos tener? Pues tenemos la difusión ordinaria, que es simplemente cuando yo mezclo dos componentes y a lo mejor dos soluciones, como seguimos con el ejemplo del café, y se está difundiendo. Ahora, está la difusión bárica, que es cuando precisamente estamos aplicando la presión. ¿Para qué? Para que pueda llevarse de una manera más uniforme esa difusión. O la que tenemos por medio del calor o forzada, ¿no? La difusión térmica y la forzada, que también es un sistema en el cual vamos a apoyarnos a lo mejor también de la presión, del calor, para que ésta pueda estar llevándose a cabo. Ahora, ¿qué modelos podemos seguir precisamente o que nos describen, imágenes que nos describan este modelo de la ley de Fick? Sobre todo, aquí estamos hablando de la primera ley de Fick. ¿Por qué? Porque realmente estamos trabajando con la transferencia de una cantidad de uno de los componentes hacia otra fase. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué les representa nada más? Bueno, aquí yo tengo mi solución 1 y mi solución 2. Cuando yo empiezo a vaciar mi solución 1 en la solución 2, ¿qué va a pasar? Bueno, hay una cierta distancia en la que se está distribuyendo ese material o esas moléculas que tengo en mi solución 1. Quiere decir que aquí la concentración de la solución 1, ¿qué va pasando? Va transfiriéndose a mi solución 2. Y para esto toma
una distancia y un cierto tiempo para que se lleve a cabo. Entonces, quiere decir que yo voy a tener una variación en la concentración con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque va a ser el tiempo que tarde en difundirse este primer material en el segundo. Y además, como se está transfiriendo en este espacio, también vamos a tener una variación en la concentración. ¿Cómo va a ser esa variación de la concentración? Cuando estoy pasando de mi solución 1 hacia mi solución 2, quiere decir que estoy perdiendo la concentración o la cantidad de material en mi primera solución que está transfiriéndose hacia la segunda. ¿Cómo la represento? Bueno, con la variación en la concentración. Aquí tengo la pérdida, la variación de la concentración de mi solución 1 hacia mi solución 2 a través de una distancia que existe entre esas dos fases para que se difunda mi material. Y luego, entonces, esto quiere decir que la ley de Fick, ¿cómo la voy a aplicar para este tipo de sistemas? Bueno, la primera ley de Fick la podemos definir como la transferencia de una cantidad de material, que puede ser en moles, con respecto al tiempo. Y entonces, aquí diríamos que sería directamente proporcional a el área de sección transversal, es decir, el área en donde se está llevando a cabo la difusión por la variación de la concentración en un cierto espacio de esa solución. Y ese coeficiente de transferencia, ¿cómo se especifica? Se especifica como el coeficiente de difusión. Y entonces ese coeficiente de difusión está expresado precisamente por esta letra D. Entonces, en esta primera ley de Fick me está diciendo cómo es que se está llevando a cabo la transferencia, la difusión de un componente en otra sustancia. Entonces, y si vemos, las dos son fases líquidas, o sea, finalmente yo voy a tener un sistema homogéneo porque voy a tener una sola fase y de un solo componente, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy transfiriendo de una zona hacia la otra. Y bueno, aquí les especifica precisamente que esta J me define como el flux o el flujo de difusión. dN en dt, que es la velocidad de difusión del soluto, es decir, lo que va en mi primera solución de mi coeficiente de difusión, que lo obtenemos de tablas, y bueno, hay diferentes modelos para poder aplicar esto, que no vamos a ver aquí. A va a ser el área de sección transversal, y DC en dx es el gradiente de concentración del soluto. ¿Por qué gradiente? Porque lo estamos manejando en una cierta pequeña porción de mi sistema, donde se está llevando a cabo la difusión. Entonces, quiere decir, bueno, aquí ya les puse la definición de la primera ley de Fick, que dice, la difusividad va a ser una medida de ¿quién? De la transferencia del soluto en un solvente. Entonces, llevándose a cabo ¿en dónde? En una pequeña sección. Por ejemplo, puede ser a través de una membrana también, entonces ahí también puedo medir esa longitud. Puede ser una L o puede ser una X. Bien, entonces, la difusión también puede llevarse a cabo en diferentes fases. Puede ser no solamente líquido-líquido, sino también puede ser en la fase líquida y en la fase gas, o en la fase líquida y en la fase sólida. En estos son sistemas binarios, pero también se puede llevar a cabo en sistemas de 3 fases, ¿no? Que son fase sólida, fase líquida y fase gas. Es un sistema trifásico. Ahora, cuando nosotros estamos hablando precisamente que existen estas 2 fases en el sistema, ¿como en dónde? Bueno, pues como sucede en un proceso de fermentación. Por ejemplo, si yo tengo una levadura o un microorganismo que está en un reactor, en donde tengo la fase líquida, tengo la molécula, la partícula, en este caso el microorganismo, y la fase gaseosa, que sería el oxígeno que se está transportando a través
de ese líquido por la fase gas. Entonces, cuando estamos hablando de estos sistemas, nosotros podemos trabajar con lo que se conoce como la teoría de la doble película. Esa teoría, ¿en qué consiste y cómo se muestra en un diagrama? O en un esquema, más que diagrama, en un esquema. Entonces, aquí tenemos precisamente mis fases. Tengo mi fase gas y tengo mi fase líquida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando entran en contacto estas dos fases, tanto mi fase gas como mi fase líquida, se forma, bueno, de manera imaginaria, una interfase, la interfase entre las dos películas. Por eso es doble película. Entonces, aquí tengo mi fase de gas, donde está pasando el gas tan rápidamente que me forma turbulencia. ¿Se acuerdan cuando veíamos en la agitación que le decían, mira, aquí se están formando así como unos remolinos que son los eddies turbulentos? Bueno, es algo semejante aquí. Aquí en esta fase gaseosa, tanto como en la fase líquida, se van formando esas turbulencias y ya cercano a la zona de interfase, tanto en la fase líquida como en la fase gas, se forma una capa laminar, o sea que su movimiento es muy parejo, es como láminas, por eso es laminar. Entonces, aquí, ¿qué está pasando? Por parte del gas, estamos transfiriendo en función de quién, de una presión. Entonces, es una difusión bárica donde está pasando lo que yo contengo, mi componente A en mi fase gas, ¿hacia dónde? Hacia la fase líquida. Y entonces, en esa fase líquida que está pasando, se está difundiendo hacia una concentración. ¿Por qué? Porque yo tengo un componente A que, si bien es una presión, lo puedo medir con una presión, también es una concentración. Entonces, esa concentración de mi componente A está transfiriéndose hacia la fase líquida. Y bueno, y de esa manera, cuando pasa a la fase líquida, si yo tengo aquí el microorganismo, bueno, luego pasa ¿hacia dónde? Hacia el microorganismo. Y en el mismo microorganismo se forman estas fases, también esa teoría, esa forma de doble película. Entonces, esa región laminar está marcada cada una por una distancia que es tan pequeña que es una delta L, una diferencial de mi fase líquida y una diferencial de la fase gaseosa. Es decir, estas son las distancias que veíamos en el otro esquema como X o L. Bueno, es ahora TG y, o sea, delta G y delta L. ¿De acuerdo? Entonces, esto me está explicando la doble película. Tengo una y dos películas. Ahora, en estas películas, precisamente aquí, como les dice en el esquema, ¿qué está sucediendo? Pues está habiendo una transferencia de masa. ¿Por qué de masa? Porque es una cantidad del componente que se transfiere de la fase gas hacia la fase líquida. ¿Y cómo lo vamos a representar de acuerdo a la teoría de Fick? Bueno, pues quiere decir que el flux o flujo de difusión de la fase gaseosa va a ser igual a ¿quién? A una constante de transferencia en la fase gaseosa por el diferencial de la presión de saturación menos la presión de mi componente, es decir, mi presión parcial. Y si hablamos en la fase líquida, bueno, en la fase líquida es exactamente igual, solamente que va a estar en función de concentraciones. Y mi constante de difusión, KL, que sería la constante de difusión en la fase líquida, que está expresado por la ley de Fick, donde me indica que J es el flux o el flujo de difusión hacia mi fase líquida. Entonces, este comportamiento se explica por quién, por la segunda ley de Fick, que es la que me va a estar hablando sobre que la velocidad de transferencia, o como dice aquí, la velocidad de cambio de la concentración por difusión. Es decir, yo tengo aquí una región, mi región A, donde va a pasar a través de una membrana o algo que me está permitiendo que se esté difundiendo hacia una sección más adelante. Entonces, aquí yo tengo mi sección X, mi área imaginaria, donde yo estoy trazando
mi trazo imaginario, donde estoy trazando mi distancia X y posteriormente al transcurrir una cierta distancia, al difundirse este componente A hacia otro punto, hasta el siguiente punto, sería X más dx, es decir, X más la distancia de X. De tal manera que entonces mi flux en la parte final sería J por X más dx, es decir, la difusión, ¿sí? Mi flux por la sección en donde está pasando este proceso. Y por lo tanto, si yo hablo de las concentraciones, al inicio yo tendría mi concentración C y al final sería mi concentración más lo que cambió la concentración al estarse difundiendo en esta pequeña sección, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos estar expresando esta segunda ley de Fick para un sistema donde podemos tener solamente una fase o dos fases. Mejor dicho, es la segunda para dos fases. Entonces, simplemente para que lo conozcan, no es que lo vayamos a aplicar aquí, la segunda ley de Fick, simplemente es que conozcan precisamente cómo es que la difusión se puede expresar de acuerdo al modelo de Fick, donde yo tengo, aquí decíamos, es ya mi punto final, X más X, es mi punto final donde se llevó a cabo la difusión y esta yo la puedo separar en quién, en JX, mi fase inicial, más quien J, mi variación de lo que se está difundiendo con respecto a X, a esa pequeña sección, por la variación de longitud, es decir, mi incremento en la longitud donde se llevó a cabo esa difusión. De tal manera entonces que mi flujo neto, mi flujo que se lleva a cabo en esa pequeña sección, va a ser igual a ¿quién? A J de X, ¿sí? La difusión en X, menos mi flux de difusión en mi parte final. Y de manera general, el flux, el J neto, mi flux neto de difusión va a ser igual a ¿quién? A menos, ¿por qué? Porque estoy cambiando mi concentración por difusión a menos la variación de mi flux con respecto a esa distancia que se consideró por mi variación total. Bueno, eso con respecto a precisamente las diferentes leyes que nos permiten explicar cómo es que se transfieren o se transportan los diferentes componentes, ya sea en diferentes fases o en una fase. Bien, ahora vamos a continuar con algo que también ya hemos visto, ya hemos tocado anteriormente, que es el equilibrio entre fases de una solución. Voy a poner solamente una expresión, una representación sencilla que explica lo que hemos visto ya anteriormente. Aquí, ¿qué tenemos? Bueno, aquí nuevamente tenemos una representación gráfica de quién, de la relación de la composición de mi fase vapor y mi fase líquida. Y decíamos, en la parte central, en la parte interna de este diagrama, de esta sección, donde tengo el líquido y el vapor, encontramos la mezcla líquido-vapor. En este caso, por ejemplo, estamos trabajando en esta gráfica con ¿quién? Con las variaciones de las presiones, tanto de mi componente 1, que es nombrado ahora como G, como mi componente 2, que es nombrado como H. ¿Y qué permanece constante si tengo este tipo de diagrama? Si tengo un diagrama donde estoy presentando composición con respecto a la presión, quiere decir que la temperatura está permaneciendo constante. Y entonces, ¿qué es lo que yo represento aquí? Bueno, simplemente yo puedo estudiar con este diagrama que construimos a partir de las presiones y las composiciones, un punto, por ejemplo, de estudio para mi composición en la fase líquido-gas. Es decir, aquí yo representaría, por ejemplo, si tomo en cuenta al componente 2, que es H, entonces H lo tengo representado en la parte derecha, en mi eje derecho, en mi ordenada derecha de mi diagrama.
y G está en la ordenada izquierda. Entonces, si yo considero a X2, ¿quién sería? Mi componente H. Yo puedo determinar su composición, su fracción molar en el líquido. ¿Dónde lo voy a determinar? Pues en mi línea de equilibrio que me está representando a esa fase líquida. Aquí tenemos mi fase líquida, entonces esta es mi línea donde ya tengo esa fase de equilibrio. ¿Con quién? Con una cierta cantidad de vapor. Entonces aquí tengo mi equilibrio X2 con respecto a quién, a mi componente H. Y también puedo tener para esa misma presión, mi componente Y, es decir, mi fracción molar del líquido y mi fracción molar del vapor para el componente 2. Lo mismo podría yo determinarlo para mi componente 1. Recuerden esto, además ustedes ya hicieron una gráfica, entonces aquí yo podría obtener la fracción mol de mi fase líquida y la fracción mol de mi fase gas bajo una misma condición de presión. De tal manera entonces que esta línea, recuerden, esta línea que nos une tanto la fracción líquida como la fracción vapor se llama línea de unión. Y entonces, esta línea de unión, ¿qué me puede representar? Bueno, aquí tengo líquido, vapor. Si yo, por ejemplo, considerara este punto P, que si vemos casi representa la mitad de mi zona de vapor líquido y de líquido vapor, entonces, si yo tomara, por ejemplo, este punto P, aquí en esta parte central, entonces, ¿qué tendría yo aquí? Que en el punto P expreso a quién, recuérdenlo, a mi fracción molar total. Puede ser del líquido o puede ser del vapor. O sea, XT, ¿quién sería? O YT, ¿quién sería? Pues XT sería X1 más X2, mi fracción molar de mi componente, en este caso 1, que sería G, y mi fracción molar, la sumatoria, de el componente 2, que sería H. Y lo mismo sería para Y. Entonces, se acuerdan, en este punto, entonces, esta línea es mi línea de enlace y yo puedo marcar un punto central donde yo puedo tener precisamente el conocimiento de esa mezcla líquido-vapor. Y bueno, aquí vamos a entrar a una expresión que llamamos como la regla de la nivelación, donde vamos a tener lo siguiente. Bueno, aquí simplemente es un esquema que ya habíamos visto, un diagrama que ya habíamos visto, donde me representa aquí a quién, a la temperatura, a diferencia de este esquema, este diagrama, que me representa a la presión. La variación de la presión, aquí la variación de la temperatura, y también tenemos que nuestras líneas de enlace, ¿de acuerdo? Y depende del componente que yo tome, puede ser en la fase vapor, en la fase líquida. Aquí se invierte, acuérdense, aquí se invierte. Aquí teníamos, cuando yo tengo variación de la presión, aquí tengo mi fase líquida y aquí la de vapor. Cuando estamos considerando las temperaturas, pues las temperaturas más altas, ¿a qué región pertenecen? Pues a la región del vapor, y las temperaturas más bajas pertenecen a la región del líquido. Aquí, ¿qué me está diciendo? Bueno, que al variar mi temperatura, pues bajo una condición de composición constante, de X y de Y, entonces yo puedo tomar la concentración en las diferentes regiones, ¿de acuerdo? Bajo esta condición constante y variando la temperatura. Y aquí tenemos nuestras líneas de unión para ver mi composición, en este caso el componente 2, en mi fracción mol de vapor y mi fracción mol de líquido. De tal manera entonces que les decía, bueno, si yo tengo este punto P que está en esta parte central y de P hacia L tengo una cantidad de mi componente en la fase sea X2 o Y2 y de P hacia B tengo también una cierta concentración. Entonces, quiere decir, por ejemplo, que yo puedo tener, como les menciono aquí, una cantidad de la sustancia en la fase líquida, es decir, mi cantidad de moles en la fase líquida expresada como NL, y la cantidad de la sustancia en la fase vapor considerada como NB. Es decir, sería N1 más N2, ¿no? Entonces, quiere decir que mi cantidad
total de ese componente, de esos componentes sería ¿quién? A N igual a ¿quién? A mi cantidad en mi fase líquida más mi cantidad en la fase vapor. Entonces, si yo considero uno de los componentes, entonces quiere decir que esta ecuación yo la utilizo para cada uno de los componentes, sea para uno o para dos, para G o para H. Entonces, yo voy a considerar esta expresión para cualquiera de los dos que yo quiera estudiar. Por ejemplo, si yo tomo para el componente 1, entonces quiere decir que mi cantidad en la fase líquida, ¿sí? Es decir, ¿dónde estaría, si esta es la presión, cuál sería mi fase líquida? Mi región líquida es esta, mi región líquido-vapor está en esta parte central del diagrama. Entonces, si yo tomo la cantidad total de líquido en esta parte central, quiere decir que va a ser la cantidad de líquido en mi fase 1 más mi cantidad de vapor de ese componente 1. Entonces, ahora, estos serían en mis cantidades molares, que esas luego yo las puedo transformar a cantidades másicas también. Entonces, quiere decir que yo voy a expresar ahora mis fracciones molares. ¿Para qué? Para saber la cantidad, la fracción que yo tengo de cada uno de mis componentes en cada una de las fases. Y entonces sabemos ya que la fracción molar es ¿quién? La fracción del componente con respecto al total. Por ejemplo, si yo aquí estoy hablando de mi fracción molar total XT, esta va a ser igual a ¿quién? A los moles del componente 1 entre los moles totales N. Si yo considero la fracción molar del primer componente del componente 1, sea H o sea G, creo que H es 2 y G1, algo así. Entonces, si yo considero A1, digamos que es H, entonces mi fracción mol en la fase líquida de ese componente va a ser igual a mis moles de mi componente 1, H, ¿ok? En la fracción líquida sobre la cantidad total de moles en mi fase líquida. Y si hablamos de la fase gas, para ese componente, entonces tengo mi fracción mol de ese componente, mi componente 1, va a ser igual a ¿quién? A la cantidad de moles, porque me representa el vapor o el gas, entonces a los moles de vapor, en el vapor de mi componente 1, con respecto a los moles totales en mi fase gaseosa o vapor. Entonces, estas definiciones ya las conocíamos anteriormente, las habíamos ya estudiado y trabajado además ya en un problema, ¿no? Cuando vieron las mezclas azeotrópicas. Entonces, de tal manera que si nosotros despejamos a N, o sea, la cantidad de moles de cada una de esas fracciones y la sustituimos en la ecuación anterior, en la ecuación, aquí sí las marqué como ecuación 2, entonces, en la que tenemos como la cantidad total, quiere decir que la cantidad total de mis moles van a ser igual a ¿quién? A la cantidad que yo tenga en la fase líquida de mi componente 1 y en la fase vapor de mi componente, de ese mismo componente, ¿no? De tal manera entonces que yo puedo tener la expresión de la regla de la nivelación. ¿Se acuerdan que veíamos que era la relación? Bueno, para que no me borre. La cantidad que yo tenga en la fase líquida, mi relación en la fase líquida y mi relación en la fase vapor, es decir, líquido-vapor, considerando ese punto central, entonces sería ¿quién? La fracción mol de la fase gas, de mi componente 1, menos lo total. Esto se obtiene a partir de las ecuaciones que vimos anteriormente. ¿Entre quién? La fracción total en la fase líquida menos la fracción mol en la fase de mi fase líquida del componente 1. Y esto, si lo vemos gráficamente, sería ¿quién? La relación de ¿quién? Para la fase gas, PB, si vemos la línea de unión, trazamos esa línea imaginaria, entonces de P hacia B tendría yo mi fase vapor y de P hacia L tendría mi fase líquida. Entonces,
A esto se le conoce como la regla de la nivelación. Entonces, ¿ustedes cómo podrían definir esa regla de nivelación? Bueno, como la relación de la fase gas, mi fase gas, entre la fase líquida. Y generalmente es un punto central. Entonces, tengo yo mi punto central y esta relación entre estas dos condiciones la puedo expresar de esta manera con la regla de la nivelación. Bueno, ustedes como tarea les voy a dejar que obtengan esta expresión. ¿Cómo es que se obtiene esta expresión? Todo es a partir de ¿quién? De las ecuaciones que vimos aquí. La cantidad total, ¿sí? Tenemos la cantidad total en las dos fases, trabajamos con la ecuación 2, las definiciones de las fracciones molares, que ya las conocen, y a partir de ahí obtuvimos esta ecuación general, ocupando las anteriores, es decir, sustituyendo lo que ya conocemos anteriormente y finalmente obteniendo esta relación y menos xt sobre xt menos x1, y1 menos xt sobre xt menos x1. O sea, ¿cómo obtenemos esta relación para decir la fracción de líquido en el vapor? ¿De acuerdo? Entonces, esa ustedes, por favor, la hacen. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. ¿No? Bueno. Vamos. Maestra, yo. Sí, dime. En la diapositiva 79. 39, ajá. Me perdí un poquito. Ajá. Cuando explicó lo de lo del punto P, pero bueno, supongo que es lo mismo que dijo al final, ¿no? Sí, Bueno, ajá, es que, o sea, exactamente. al Sí, momento, ah, te escucho, te escucho. es que al momento que estaba explicando aquí que sumaban, bueno, creo que dijo que sumaba X2 o algo así, bueno, no sé, la verdad, ahí me perdí en ese momento. Ahorita la checo, espera, déjame conecto porque se me está agotando la batería. Sí. Ok, a ver, aquí, ¿qué decíamos? Aquí, sí, sí comprendiste que esta es la línea de unión. Sí. ¿Sí? Que me une a quién? A mi fase vapor con mi fase líquida. Entonces, yo puedo trazar, por ejemplo, un punto intermedio entre estas dos, entre la fase líquida, que esta ya sería mi zona de equilibrio para con el vapor, ¿no? Y esta del vapor para con el líquido, ¿no? Porque ya empieza la condensación. Entonces, trazo un punto central, un punto intermedio, y ese punto intermedio le puedo nombrar P, ¿sí? Entonces, quiere decir que de este punto hacia L, ¿qué tengo? Pues una fase ya más de líquido, y de punto P hacia B, o sea, hacia mi fase vapor, o sea, B es por la fase vapor. Entonces, tengo ya que mi fase líquida se está convirtiendo más hacia vapor, es decir, es un punto intermedio entre mi región líquido-vapor. Simplemente es eso. O sea, si te fijas, es aproximadamente la mitad entre estas dos zonas. Y entonces, cuando se hace la relación entre esta fase de líquido y la fase del vapor, es lo que se conoce como la regla de la nivelación, es decir, estás nivelando las fracciones. Estás conociendo, y más que nivelar, estás conociendo la relación de las fracciones, líquido y vapor. Ok, sí. ¿Te quedó más claro? Sí, gracias. Ahora sí quedó claro que simplemente es esto, o sea, tengo mi línea de unión y estoy viendo en este punto central precisamente ese punto donde me dice el comportamiento en líquido y el comportamiento en vapor. ¿Qué cantidad tengo en uno y qué cantidad tengo en otro? Ok, sí. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Esa precisamente la venimos a ver en dónde. Aquí, ¿no? ¿Qué cantidad tengo en el líquido total y qué cantidad tengo en el vapor total? ¿De acuerdo? Es precisamente esta zona, NL y NB. Entonces, mis cantidades totales para mi región de vapor y para mi región de líquido. ¿Ok? Muy bien. Si no hay más preguntas, les decía, bueno, ustedes van a obtener esta expresión que es con lo que vimos ahorita, ¿eh? De ahí pueden obtener esta expresión. Es sencilla,
sí es un poco, hay que poner atención por la cuestión de los signos cuando uno está sustituyendo, si no, pues tiende uno a equivocarse. Entonces, nada más hay que poner atención en eso para llegar a esta expresión. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver lo que se conoce y que ya vimos anteriormente como la regla de las fases, que decíamos, ¿quién me puede decir qué era la regla de las fases? ¿O quién me expresaba la regla de las fases? ¿El equilibrio? ¿Cómo equilibrio? Sí, el equilibrio que dependía de las fases que había, por ejemplo, también dependía de la presión, de la temperatura y también de la composición, como ahorita lo vimos. Ajá, pero sí, porque estamos hablando finalmente de equilibrio, pero ¿qué era lo que me representaba precisamente esa regla de las fases? ¿Cómo se expresaba esa regla de las fases? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en la unidad pasada. De hecho, ahorita nada más lo voy a ver así más superficial, porque eso ya lo vimos en la unidad de equilibrio químico y físico. ¿Quién expresaría o qué estaría expresando en esa regla de las fases? Sí, estamos considerando, como tú me has dicho, tanto la composición como la temperatura y la presión. O sea, estamos considerando las variables que pueden intervenir o que intervienen en un sistema bifásico o monofásico, ¿no? Va a depender del número de fases o trifásico, ¿no? Si tenemos sólido, líquido y gas. Entonces va a depender del número de fases. Pero, ¿qué es lo que obtenemos al final al aplicar esa regla de las fases? ¿Cómo se conoce? ¿El número de variables? El número de variables, es decir, lo que me decías ahorita, lo que me decía ahorita, me parece que era Fernando, ¿quién era? Entonces, lo que tenemos son las variables, precisamente. Vamos a llegar a un valor en donde me está diciendo qué variables son las que vamos a trabajar, ¿sí? Que están en función de la presión, temperatura y composición. Es decir, nosotros, recuerdan, teníamos esta que F era quien, lo que conocemos como grados de libertad o también conocida como quién, como varianza del sistema, y que esta nos va a representar precisamente la cantidad de variables de qué tipo, intensivas. ¿Cuáles son las intensivas? Pues temperatura, presión y puede ser la concentración. Y decíamos, esa puede ser representada como n-1. Entonces, a partir de ahí se obtenía finalmente esta ecuación donde pi va a ser que el número de fases, n los componentes químicos que tenemos y 2 es un factor ya definido para este tipo de regla de fases, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, eso nada más para recordarlo, porque esto ya lo vimos anteriormente. Entonces nada más nuevamente recordar lo que es la regla de las fases y cómo se aplica. Bien, vamos a entrar a un punto precisamente muy importante en las soluciones, que es las propiedades coligativas. Son cosas muy, muy sencillas, pero muy interesantes, porque es el comportamiento cuando nosotros estamos mezclando un soluto en un solvente. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos haciendo este tipo de mezclas y cómo se refleja, por ejemplo, en el punto de ebullición, en el punto de congelación, en la misma presión de vapor y además en la presión osmótica? Entonces, bueno, aquí les puse que coligativo viene de coligatus, que es unirse, es decir, las propiedades coligativas van a ser aquellas propiedades que van a depender de soluciones, de las propiedades de las soluciones diluidas y del número de moléculas de componente no volátil, no tanto de su naturaleza o tipo de molécula, sino de este número de moléculas, ¿sí? Si yo tengo la sacarosa, si yo tengo cloruro de sodio, si tengo hidróxido de sodio,
cualquier componente que yo tenga. Entonces, de eso depende cómo se comporte tanto temperatura de ebullición, temperatura de congelación, como la presión de vapor también. Entonces, quiere decir que mi propiedad coligativa va a depender solamente del número de moléculas que yo tenga en una solución. ¿Y cuáles son estas propiedades coligativas? Pues una de ellas, la primera, es el descenso o abatimiento de la presión de vapor del solvente, que ya lo vimos. ¿Con quién vimos esa parte? Con la ley de Raoult, donde estábamos viendo cómo variaba la presión con respecto a quién, a la composición. Entonces, si yo tengo más de un componente, bueno, vamos transfiriendo el componente hacia otra fase, ¿qué va pasando? Va perdiendo presión de vapor. Entonces, quiere decir que conforme se va volatilizando ese componente, su presión de vapor va a ir disminuyendo. O sea, es decir, se está vaporizando, volatilizando de mi fase líquida a mi fase gas. Entonces, está perdiendo esa presión de vapor. Otra es la elevación del punto de ebullición cuando yo adiciono un soluto. Otro comportamiento es el descenso también del punto de congelación cuando yo adiciono un soluto, una cantidad de moléculas en esa solución, y la presión osmótica, ¿sí? Que es el paso precisamente a través de una membrana. Entonces, ahora, si hablamos, lo que les decía yo anteriormente, ¿no? Si hablamos del descenso o abatimiento de la presión de vapor de mi solvente, entonces se rige por la ley de Raoult, ¿sí? Porque está cayendo la presión de vapor. Ahora, en el caso de la elevación de la segunda propiedad coligativa, que es el incremento en el punto de ebullición. Si nosotros manejamos un sistema bajo condiciones de presión constante, entonces quiere decir que el incremento en la elevación del punto de ebullición va a ser igual a ¿quién? Al punto de ebullición de mi solución menos el punto de ebullición de mi solvente. Por lo tanto, esto quiere decir que el incremento en la elevación o en la elevación en el punto de ebullición va a ser una función de ¿quién? De la naturaleza del solvente y la concentración del soluto. Es decir, qué cantidad de moléculas de soluto no volátil estamos adicionando en el solvente. Ahí sí, porque la naturaleza del solvente, porque va a permitir o no que se lleve a cabo la solución. Entonces, en soluciones que no son muy diluidas, ¿qué nos está diciendo? Que, y además con la presencia de un soluto no ionizado, entonces el incremento en el punto de ebullición va a ser independiente de la naturaleza del soluto, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de soluciones diluidas con un soluto no ionizado. Entonces, ¿cómo se representa gráficamente precisamente este incremento en el punto de ebullición? Bueno, aquí en esta gráfica podemos ver, hemos representado a la temperatura en grados Kelvin con respecto a la presión de vapor absoluta, aquí está en atmósferas. Si fuera, por ejemplo, en el caso del agua, bueno, el agua sabemos que ebulle a 100 grados y a una atmósfera, ¿no? A 100 grados o 373 grados Kelvin y una atmósfera de presión. Entonces, yo tendría gráficamente esta expresión gráfica para mi solvente. Yo tendría, bueno, conforme va cambiando la presión, ¿sí? Va incrementando la presión, voy incrementando el punto de ebullición. Ahora, ¿pero qué pasa cuando yo adiciono un soluto a este solvente? Entonces, mi solución va a tener lo que tengo marcado aquí con la línea azul, este comportamiento, es decir, que conforme voy incrementando la temperatura, pues va incrementando también la presión, y entonces, pero la temperatura se ve más incrementada que como yo lo tenía solamente con el solvente puro. Entonces, gráficamente, yo puedo representar precisamente este incremento en el punto de ebullición, cuando ya adicioné una cantidad de moléculas de mi soluto no volátil. Entonces, quiere decir que ahora mi punto de ebullición va a ser mucho mayor que el que yo tengo para el solvente puro. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, hablamos
en el mismo punto donde tenemos mi presión constante, ¿no? La presión de saturación constante. ¿Ok? Y bueno, aquí como les decía, hay una disminución de la presión de vapor. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, si yo tomo aquí mi punto de ebullición de mi solución, cuando yo agrego el soluto a esta misma condición, ¿qué va a pasar? Va a disminuir mi presión de vapor. Esto es lo que les está representando aquí. O sea, aquí estoy disminuyendo mi presión de vapor, pero me incrementa el punto de ebullición. Esto es lo que decimos que lo explica ¿quién? La ley de Raoult, cuando está presente un soluto en un solvente formándome la solución. Y bueno, de acuerdo a la ley de Raoult, también podemos decir que la variación de la presión va a ser igual a ¿quién? A la presión de saturación, que es la que yo tengo aquí, menos mi presión de ¿quién? De la solución sobre la presión de saturación. Entonces, considerando precisamente que tenemos una solución en equilibrio con su disolvente, o sea, ya con un disolvente en la forma de vapor, entonces tenemos que encontrar o queremos encontrar cómo el vapor puro está en función de quién, o sea, la temperatura es una función de mi composición. Y mu, ¿quién era? Decíamos que ¿quién era mu? Pues era mi potencial químico, que está relacionado con quién, con el volumen molar parcial, que a su vez también están ligados ambos con quién, con la energía de Gibbs. Entonces, quiere decir que mi potencial químico, mu, esta mu, que es mi potencial químico, va a estar en función de quién, de la temperatura y la presión. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo precisamente esa solución y esos cambios de temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, como decíamos, si yo tengo mi potencial, que es una función de la temperatura y la presión, va a ser independiente de la cantidad de soluto que yo adicione, es decir, de la fracción que yo adicione de ese soluto. Y por lo tanto, el potencial químico del disolvente líquido, si el disolvente es líquido, entonces este es una función de la temperatura, la presión y mi fracción que yo tenga de ese componente. Y esta expresión de mi potencial es una función, por lo tanto, de la cantidad que yo tenga de soluto. ¿De acuerdo? Y aquí les dice, X1 es la fracción mol del disolvente. Entonces, va a ser una función del disolvente, ¿no? Que está relacionada ¿con quién? Con mi soluto. Entonces, la condición para que el equilibrio se lleve a cabo en este tipo de sistema, entonces, quiere decir que va a ser el potencial químico del líquido en la zona de equilibrio igual a ¿quién? A mi potencial químico en la fase vapor del mismo componente, ¿no? Y entonces, en la fase líquida va a ser una función de ¿quién? De la temperatura, presión y composición. Y en la fase vapor, solamente temperatura y presión. Y esto es, ya lo decíamos, aplicando la ley de Raoult para el potencial químico, en donde está derivado de la energía de Gibbs, molar, de vaporización, de mi solvente, del disolvente a estas condiciones de temperatura y presión. Y además también con quién está relacionado, pues con el modelo, la ecuación de Gibbs-Helmholtz, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque están unidas todas estas energías definidas por el potencial químico, que decíamos, el potencial químico va a ser mi fuerza conductora. Entonces, nuevamente, retomando las expresiones que tenemos, yo puedo tener que la cantidad de mi componente 1 va a ser igual a ¿quién? A delta H de vaporización sobre la constante, la ley de la ley de los gases ideales, por la variación de la temperatura. La temperatura, que es el punto de ebullición normal de mi solución a un sistema X1, una cantidad 1, menos ¿quién? La temperatura de ebullición, ¿bajo qué condición? De saturación. Acuérdense que este asterisco me está marcando la saturación, ¿sí?
que es lo que se conoce como también temperatura de ebullición normal del disolvente. ¿Por qué? Porque tengo solamente disolvente, ¿de acuerdo? Entonces, si yo esto lo expreso para el componente 1, si yo lo quiero expresar para la totalidad del sistema, entonces, ¿qué me quedaría? Sé que X1 y X2 va a ser igual a ¿qué? A 1. Entonces, si yo sustituyo a X1, ¿qué me queda? Logaritmo natural de 1 menos X2, la fracción del componente 2, va a ser igual a mi calor de vaporización por la variación de las temperaturas, que ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Se acuerdan con los modelos de Gibbs y Helmholtz? Y también lo de Clausius y Clapeyron, ¿no? Entonces, aplicando precisamente ahora, bueno, sí, aplicando las series de potencias para una solución muy diluida, podemos expresar que X2 va a ser igual a ¿quién? O sea, mi componente 2 va a ser igual a ¿quién? Al calor de vaporización por su relación de temperaturas. Delta T va a ser que la variación de la temperatura de evaporación con respecto a la temperatura de ebullición normal en saturación elevado al cuadrado, ¿no? De tal manera, entonces, que yo puedo expresar ese incremento precisamente a partir de estos modelos de Clausius-Clapeyron y las energías de Gibbs y Helmholtz. Entonces, podemos expresar precisamente ese incremento en la temperatura de ebullición, también conocida como ebulloscópica o de evaporación. Entonces, podemos tenerla como mi concentración de soluto en la solución. Es decir, M, ¿quién es? La cantidad, la masa molar del disolvente, y M2 es ¿quién? La molalidad del soluto, que ya lo habíamos definido al inicio de la unidad, ¿se acuerdan? ¿Qué es la molalidad? Díganme cómo se expresa la molalidad. ¿Qué decíamos que era la molalidad? Es una unidad de concentración, pero ¿qué me representa? ¿Cómo se define? ¿Qué es molalidad? Moles sobre kilogramos. Exacto, exacto. La molaridad son moles sobre litro y la molalidad son moles sobre kilogramo. Entonces, precisamente aquí esta ecuación me está diciendo cuánto se está incrementando el punto de ebullición o la temperatura ebulloscópica por la adición de ¿quién? De mi componente sólido, de mi soluto, ¿de acuerdo? En mi solvente. Ok. Entonces, si nosotros introducimos esa constante ebulloscópica o constante de ebullición, KB va a quedar igual como M1, decíamos, la masa molar, por la constante de los gases ideales, por la temperatura de ebullición de mi soluto saturado, bajo condiciones de saturación, por delta H. Es decir, mi cantidad molar, las molalidades, es lo que me va a representar a quién, a mi constante ebulloscópica. ¿De acuerdo? Entonces, esto quiere decir que cuando yo tenga mayor masa molar, es decir, si mi molécula es más grande de mi soluto, ¿qué va a pasar con mi constante ebulloscópica? Va a ser mayor. Entonces, si yo, y aquí ustedes lo pueden ver, es directamente proporcional. Mayor constante ebulloscópica a mayor masa molar del soluto. ¿De acuerdo? Es una relación directa. Por consiguiente, entonces, para una solución diluida, quiere decir que mi variación en la temperatura de evaporación va a ser igual a ¿quién? A la constante ebulloscópica por la molalidad de mi componente 2. Y esta variación, precisamente en las temperaturas, va a ser ¿cuál? Mi temperatura de ebullición menos la de saturación. ¿Por qué? Porque esta temperatura de la solución va a ser mayor que la que yo tengo de mi solvente puro, ¿no? Esta, acuérdense, es la del solvente puro. TB asterisco es mi temperatura de ebullición bajo condiciones de saturación. De tal manera que entonces, si nosotros conocemos el incremento de la temperatura de vaporización, podemos calcular la masa molar de la sustancia. Y entonces esa masa molar va a ser igual a ¿quién? A mi constante ebulloscópica
por la cantidad de mi soluto entre mis solventes, ¿no? Y por el incremento de la temperatura de vaporización. Y aquí tenemos precisamente este cuadro que nos indica las diferentes constantes para diferentes componentes. Por ejemplo, mi constante bioscópica para el agua puede ser de 0.51 grado Kelvin por kilogramo mol. Sí, por kilogramo mol. Y su punto de ebullición para el agua pura, 373. Para el ácido acético tenemos que su constante bioscópica es 3.07 y su temperatura de ebullición 391. Para la acetona tiene su correspondiente benceno y etanol, ¿no? El etanol, por ejemplo, lo tiene 351. ¿Cuál tendría el mayor punto de ebullición? Pues el ácido acético. Y su constante de ebullioscópica también es mayor. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que aquí estamos viendo precisamente la relación que nos decían anteriormente. Depende mucho de la masa molar de cada componente para que se relacione con su constante y su punto de ebullición. ¿De acuerdo? Bueno, nos quedamos hasta aquí. Mañana vemos ya lo que es el descenso o abatimiento del punto de congelación y que es la tercera propiedad coligativa, y la presión osmótica, que es la cuarta la cuarta propiedad coligativa. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces el día de ahora terminamos de ver todo lo que fue la difusión expresada por la ley de Fick y aparte la teoría de la doble película, también que es la expresa la ley de Fick, la segunda ley de Fick, y además estuvimos viendo precisamente el equilibrio líquido-vapor, o sea, entre dos fases, que ya anteriormente habíamos visto, así como la regla de las fases y la regla de la nivelación, que nos permite conocer precisamente las concentraciones que yo pueda tener en la regla de la nivelación, las concentraciones que yo pueda tener en la fase vapor y en la fase líquida. Y si hablamos de la regla, las condiciones de equilibrio, la regla de las fases, entonces ahí estamos hablando de los grados de libertad que yo puedo tener y que esto me expresa finalmente las variables que yo voy a utilizar para caracterizar mi sistema. ¿De acuerdo? Y finalmente, pues las propiedades coligativas, que vimos dos de ellas, una, el descenso o abatimiento de la presión de vapor del solvente, que lo estudiamos con la ley de Raoult, y el incremento en el punto de ebullición, donde obtuvimos o vimos precisamente la constante ebulliscópica y cómo el soluto puede influenciar en el incremento de la temperatura en el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay más preguntas, o si no hay preguntas, nos estaríamos comunicando el día de mañana. Maestra, ¿tenemos Sí, que dime. tener las tablas también de las constantes? Sí. Ah, ok. Hay que sacar las constantes por si el problema no se los da. Algunos problemas sí dan los valores, otros problemas no. Entonces hay que tenerlas a la mano por cualquier cosa, por si lo necesitan para los problemas. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces si no hay más preguntas, por el momento terminamos y nos estamos viendo entonces el día de mañana. Espero haya quedado claro. Lean, por favor, estudien para ver si quedó alguna duda, algo que no se haya entendido. Se los pido, por favor, que me lo pregunten mañana. ¿De acuerdo? Sí, gracias, maestra. A ustedes. Gracias, maestra. No, antes de que se me olvide, chequen en la página web, en la actual, porque tenemos práctica, acuérdense. De hecho, va a ser sobre esto, las propiedades coligativas. Es muy sencillo. Entonces, para que chequen, por favor, para las propiedades coligativas. Sí, por favor. Ay, maestra, es que se cortó un poco. Perdón. Che, ¿cómo? Se cortó la Sí, es que se cortó y, bueno, no escuché lo que dijo. bueno, no, les decía que en la aula está ya lo de la práctica que vamos a ver el jueves.
sobre las propiedades coligativas, entonces para que lo vayan leyendo y lo tengan, lo estudien, porque acuérdense que hay un pequeño examen, ¿de acuerdo? Así pueden preguntar mañana que tengan para el examen en lo que es propiedades coligativas. Hay unos videos precisamente que muestran cómo se lleva a cabo este estudio de propiedades coligativas. Son muy sencillitos, son sencillos los experimentos, pero precisamente reflejan esos cuando se adiciona un soluto. ¿De acuerdo? Nada más revisen eso antes de que se me pase. Muy bien. Ahora ya les dejo que sí. Sí, gracias. Gracias a ustedes. Hasta mañana.